De vuelta a tu programa, Hablemos de tu dolor. Hoy estamos hablando de los diferentes tipos de dolor de cabeza y comenzamos con los dolores de cabeza provocados por problemas de sinusitis. Y dijimos que los problemas paranasales pueden ser provocados por infección, por un tipo de catarro, algún tipo viral, alguna bacteria, por trauma directo, puede ser provocado por alguna situación de tensión donde esté el tabique esté desviado, eso puede provocar problemas a nivel sinusal. Y estamos hablando de que cuando esto ocurre, lo que provoca es que la corriente eléctrica, que es lo que mantiene todo ese tejido friable, o sea, que funcione correctamente, al bloquearse, crea esa resistencia, y esa resistencia tiende a irritar los nervios que están en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda esa zona, creando también a su vez que hay una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va a los diferentes órganos. Estuvimos hablando de esta área, estos nervios que están aquí. ¿Y qué pasa cuando estos nervios se afectan? Pues mire, si pasamos acá, vemos que todos ellos, tanto los ojos como la parte nasal, como la parte maxilar, como la parte dentaria, como dependen de ese mismo ganglio, esto provoca que toda esta zona de la cara comience a doler. Y hay personas que, debido a la intensidad del dolor, no pueden ni siquiera funcionar. No pueden estar en el trabajo, no pueden tener personas alrededor. Lo peor de todo es que no pueden ni dormir por la misma congestión eléctrica. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros en la oficina, gracias a la terapia electroneuromedular, pasamos para volver a reactivar ese ciclo simpático-parasimpático, positivo-negativo. Volvemos a rehabilitar ese ciclo y ese ciclo provoca que entonces la congestión eléctrica desaparezca, vuelve otra vez a crear flexibilidad en todo el tejido, mejor dicho, en todo el tejido, y ese tejido comienza a drenar. Hay veces que tenemos que ir por el paladar y aplicar terapia neural para que esa congestión comience a desaparecer y toda esa parte infecciosa comience a drenarse, porque usualmente cuando ellos vienen a la oficina ya vienen con tratamientos previos de analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios. Muchas personas vienen hasta con pastillas para poder dormir. Pero como no se resuelve, porque el problema no está en el pastillaje, el problema está en la función del ciclo eléctrico neurofisiológico, pues una vez se rehabilita, estas áreas desaparecen. Cuando venimos al próximo dolor de cabeza, vemos lo siguiente. Pasamos a la próxima gráfica. Tenemos el famoso dolor de clúster. También se le llama dolor de brotes. Este dolor afecta un lado de la cabeza y da dolor alrededor del ojo. Produce lagrimeo, parpadeo. A veces los párpados, el párpado donde está la lesión, usted ve que se cae por la misma congestión. Se relaciona mucho con una liberación de histamina. Histamina es la parte, lo que ayuda a que usted pueda evitar que haya una alergia. ¿De qué estamos hablando? Si pasamos acá, vemos lo siguiente. Vemos que este ganglio que está aquí, estos nervios que están aquí, si le damos un close-up a un poquito más, ¿podemos acercarlo más? Eso es. Eso es. Vemos que esta área que está aquí, cuando este ganglio se bloquea, esta área que está aquí crea una congestión eléctrica al punto de que esa área se hincha. Al hincharse, este dolor, que es un dolor súbito, o sea, no es como la congestión, como la sinusitis. Este dolor, el paciente está perfectamente bien y de momento aparece el dolor en una forma como si le estuvieran enterrando un cuchillo. La persona que ha sufrido el clúster está hablando con usted, de momento hace, ¡ay! Se toca la cara, se echa para el frente y empieza a sufrir ese dolor tan intenso, porque es un dolor que quema. Y quema porque por ahí pasa corriente eléctrica, porque los nervios tienen corriente eléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando venimos aquí, vemos lo siguiente. Vemos que este ganglio que está aquí, al lastimar toda esta área que está aquí, todos estos nervios, como crean una congestión, el párpado tiende a caer porque no hay función. El área de la mandíbula
comienza a hincharse. Esta área que está aquí comienza a tener una disfunción, una incapacidad funcional, porque la congestión es tan fuerte que la persona no puede ni pensar. Ahí, usualmente, hay que llevarlos a sala de emergencia. Y en sala de emergencia, el compañero de este emergenciólogo, lo que hace, o emergencióloga, lo que hace es que comienza a ponerle medicamentos, a veces que le ponen morfina para poder resolver momentáneamente la situación. Pero el problema no es ese. El asunto es que cuando esa área no se trata correctamente, mire qué situación más delicada. Esta área que está aquí, si pasamos acá, este es el ganglio que estamos hablando, esta área se congestiona y como la corriente sale del cerebro, que va a llegar al primer área por donde sale, es en esta área que está aquí, aquí tenemos una congestión y cuando esto ocurre, esta congestión tiende a provocar varias cosas. El dolor de cabeza puede producir ansiedad, que la produce depresión, produce visión borrosa, crea problemas de que aumente la tensión arterial o disminuya la tensión arterial. El paciente comienza a tener pérdida de concentración, tiene problemas a nivel de la articulación mandibular, puede tener problemas a nivel del oído, porque todo está relacionado, como usted puede ver aquí, en esta área que está acá, si pasamos acá, puede ver esta área que está aquí está el oído, este grupo de nervios comienza a afectarse y entonces puede tener problemas. Algunas personas desarrollan, cuando ya lleva muchos años, movimientos involuntarios y puede desarrollar hasta movimientos epilépticos. Y le dicen, no, usted no tiene dolor de cabeza, usted lo que tiene son un problema de epilepsia. Falso, incorrecto. El problema es que tiene un problema a nivel de raíz. Y una vez se corrige esta área y esta área se corrige, esta función, que es la que yo le estaba diciendo, tenemos una parte positiva, una parte negativa. Ese ciclo eléctrico comienza a funcionar correctamente e inmediatamente ese tipo de dolor de cabeza deja de atacar al paciente y el paciente comienza a tener una mejor calidad de vida. Estas personas que sufren de clúster, las vemos en la oficina constantemente, llevan años sufriendo de esta condición. Pero los que han pasado por la oficina dan testimonio de que esa situación se corrigió. Pero mire qué interesante, han venido pacientes que han tenido un problema de clúster o de brote, de ese tipo de dolor de cabeza, y lo menos que se imaginaban era que tenían los cordales, eran los responsables de esa condición. Si volvemos acá, volvemos a lo mismo. Tenemos esta área que está aquí, nosotros tenemos un nervio que se llama trigémino, que viene una parte mandibular, la parte maxilar y la parte oftálmica. Ese nervio, cuando se lastima, dicen, no, pues usted lo que tiene es una neuralgia del trigémino. No, no es una neuralgia del trigémino. Lo que está pasando es que hay un bloqueo a este nivel, ese ciclo eléctrico, al bloquearse, porque donde se bloquea es aquí, no es acá, de aquí viene, pasa para acá, cuando viene de regreso, en su parte parasimpática, porque es la parte parasimpática, la parte negativa, la que se bloquea, al no llegar, poder pasar hacia el área cerebral, ese bloqueo, esa resistencia provoca que empieza a producirse el dolor. Pero ¿qué sucede? Aquí tenemos los dientes y los cordales, ya sabemos, por un médico que ganó premio Nobel en Medicina y Odontología hace muchísimos años, hace varios años que murió, el doctor Adler. Este doctor Adler, alemán, él pudo demostrar, fuera de toda duda, que cada uno de los dientes tiene una representación directa en áreas articulares, segmentos medulares, áreas vertebrales, áreas orgánicas, áreas endocrinológicas. Y los cordales tienen un impacto directo en cabeza, cuello, hombro, codo, muñeca, mano, espalda alta, espalda baja, cadera, rodillas, tobillos, pies. Pero ¿qué sucede? Cuando ese cordal está impactado, crea ese impacto eléctrico donde va a lastimar este nervio, esta parte maxilar, que va a estar también lastimando la parte oftálmica
Y por eso se produce ese dolor de clúster. Para eso tenemos entonces la terapia electroneuromedular. La terapia electroneuromedular lo único que hace es utilizar la propia corriente del paciente, se acelera esa velocidad para que el mismo cerebro pueda entonces desbloquear, o sea, volver a crear ese ciclo eléctrico simpático-parasimpático, y de esta forma, a medida que se va rehabilitando ese sistema, luego de un periodo de tiempo, de un grupo de terapias, jamás vuelve otra vez el paciente a sentir ese problema de clúster que venía sintiendo anteriormente. No nos queda más tiempo para este programa. No se pierda la próxima semana, que vamos a continuar con este mismo tema, con otros dolores de cabeza. Y recuerde, usted no tiene que aprender a vivir con el dolor, eso es falso. Nosotros somos tu solución. Llama a nuestra oficina al 787-523-6640. Será una bendición, un privilegio y un honor poderte atender y puedas ser libre conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque ya Cristo pagó por esa enfermedad. Se lo digo por experiencia. Una persona que ha sufrido por situaciones cardiovasculares, una persona que ha sufrido de cáncer, y estamos aquí, somos libres. Pero oiga, vamos a tocar entre esos dolores de cabeza la parte alimenticia. Es muy importante que usted aprenda también a tener una buena alimentación. Dios le bendiga, será hasta nuestra próxima semana. Gracias.